Ok, en esta noche, bueno, bienvenidos sean todos. Les doy las gracias por estar fielmente conectados. Sabemos que con tantas cosas, bienvenida hermana Wanda, con tantas cosas que tenemos que hacer, el sacar 1 hora y media de nuestro tiempo, a veces para muchas personas es mucho, para otras es poco, ¿ok? Porque hay personas que dicen, no, pues si es para Dios lo puedo hacer, pero estamos el tiempo, realmente se nos hace difícil dedicarlo, especialmente para el estudio de la palabra. Así que bienvenidos y vamos a Dios le bendiga, hermana Sarita, bienvenida. Dios te bendiga, Astrid, bienvenida. Entonces, estuvimos estudiando en las 3 semanas pasadas, perdón, 2 semanas pasadas, este es el tercer tema. Estamos ahorita tomando dentro de los temas bíblicos que les presentamos desde el principio. No les presentamos los temas, pero les dijimos que son 52 temas. Hemos agarrado 4 semanas específicamente para hablar de la palabra del Señor, para poner una base sólida sobre la cual van a caer los otros principios, las otras doctrinas, los otros conceptos que vamos a estar estudiando en el futuro. Los primeros dos clases que tuvimos, uno estaba titulado La Biblia como la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios. El segundo fue la Biblia es inspiración de Dios. En esta noche vamos a estar hablando de el tema y propósito de la Biblia, o la Biblia, su tema y propósito. Para la siguiente semana, que sería el último de las 4 semanas dedicadas a poner esta base, vamos a estudiar hablando de la Biblia como revelación divina. Entonces ahora la Biblia, su tema y propósito. Si ustedes han tomado clases más estructuradas o han podido observar desde que comenzamos este periodo de las 52 semanas, que estamos como si estuviéramos tomando un curso de teología sistemática. Casi todos los cursos de teología sistemática comienzan poniendo como base el estudio de la palabra del Señor. Y realmente es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que se necesita ir a un instituto bíblico para estudiar teología sistemática y no necesariamente. Teología es el estudio de Dios, el estudio de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, y de hecho de esa manera iba a iniciar mi clase la semana pasada, cada uno de nosotros tiene su propia teología. ¿Y por qué? El estudio o conocimiento de Dios es teología. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias con el Señor, ¿sí o no? Experiencias que le han permitido a usted conocerle a Él un poco más que las personas que no reconocen a Dios en las experiencias de la vida. Es una gran diferencia porque todos tenemos experiencias, las tenemos todos los días, pero hay una diferencia entre reconocer a Dios en esas experiencias y el que sean experiencias solamente. Amén. Cuando nosotros vamos conociendo y reconociendo a Dios en las experiencias, nosotros nos vamos formando un concepto de Dios. Vamos teniendo más conocimiento de Dios y a ese conocimiento se le llama teología, conocimiento de Dios. Entonces, todos somos teólogos, no necesariamente usted tiene que ir y sacar un bachillerato en teología, porque muchas veces usted lee la Biblia y la experiencia, eso lo hace sabio. Y sabio en el conocimiento del Señor es mejor que la sabiduría secular. Amén. Pero toda teología o la teología y las experiencias que tenemos con Dios deberían de conducirnos a nosotros hacia una doxología o hacia una adoración de nuestro Dios. Si lo que usted conoce de Dios y las experiencias que ha tenido con Dios no le conducen a adorar a nuestro Dios,
entonces pues Dios prácticamente no ha hecho nada, o las experiencias que usted ha tenido con el Señor no han producido casi nada en su vida. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que adorar a Dios. Y en esta noche en el cual el tema es la Biblia, tema y propósito, la Biblia, tema y propósito, quiero el estudio nos demanda a nosotros en que nos situemos en ciertas áreas que la palabra del Señor trata como fundamentales o queremos nosotros que las entendamos como fundamentales para el caminar cristiano y para nuestra experiencia con el Señor. Entonces, si nosotros analizamos la palabra del Señor, acordémonos, vamos a dividir esta clase en dos partes, y una es estudiar el tema, la temática de la Biblia, y otro es el propósito de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estudiamos el tema de la Biblia, nosotros podemos entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos la historia de Dios, la historia de Dios. Dios se revela en toda la palabra del Señor, en toda su palabra, pero desde Génesis, hasta Malaquías nosotros vemos a Dios revelado. Desde San Mateo hasta Apocalipsis nosotros vemos cómo Jesucristo se nos revela a nosotros como el Verbo encarnado. Entonces, la temática de la Biblia es engrandecer a Dios, presentarnos a Dios con todos sus atributos. Pero ¿cómo se presenta a Dios? Cuando nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos a Dios a través de su amor, a través de su severidad, y más adelante vamos a detenernos un poco en cuanto a los atributos morales, en cuanto a todos los atributos de nuestro Dios. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento, y allá comenzamos a ver acerca de la persona de Jesús, del cual ya había sido anunciado. Pero nosotros vemos cómo sí hay una línea misma de pensamiento en toda la escritura, pero en el antiguo nosotros vemos a Dios revelado. Él viene y se revela a nosotros a través de la persona de Jesucristo, que está inmersa en la palabra misma. Y luego también nosotros vemos entonces que dentro del tema de la escritura está Jesucristo y está el hombre. La Biblia se abre al entendimiento del ser humano cuando nosotros podemos encontrar a Jesucristo en sus páginas, desde el principio hasta el final. Si nosotros no encontramos a Jesucristo, nosotros no estamos entendiendo la palabra del Señor. Por eso es que yo les decía en una de las clases pasadas, todo lo que nosotros hacemos en el caminar o en la enseñanza o en cuanto a predicar debe de ser cristocéntrico, porque en todo lo que nosotros busquemos y escudriñemos en su palabra, debemos de encontrar a Cristo. Cristo a través de la Biblia es representado en su persona y en su obra. No podemos, aunque se entretejen ambas, nosotros podemos en esta noche estudiar un poquito acerca de la persona de Jesús y la obra que él vino a hacer y separarlas, pero sabemos que están inmersas la una con la otra. Ok. Para que comencemos, vamos a empezar entonces dentro del tema de la Biblia. ¿Qué es la temática de la Biblia? Vamos a empezar en cómo la Biblia presenta a Jesús como creador. Y usted me va a decir, no, pero si fue Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de conflictos, tenemos que detenernos y pensar, bueno, ¿quién creó? ¿Quién creó? Y si vamos a hablar acerca del tema y propósito de la Biblia, tenemos que definir desde el principio qué papel toma Jesús en la obra creadora. ¿Ok? Entonces la Biblia nos dice a nosotros desde Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Cuando nos dice la palabra creó Dios, y esto los que han estudiado en el instituto ya lo sabe, la palabra Dios se encuentra como Elohim. Y cuando se utiliza la palabra Elohim, esa es la pluralidad de Dios. La pluralidad de Dios, en el cual no es solamente una persona, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operando juntos. ¿Ok? Entonces, como vamos a hablar acerca de que el tema de la Biblia es Jehová Dios revelándose a sí mismo a través de su Hijo y la historia con el hombre, entonces dentro de esa revelación, él presenta a su Hijo desde el principio. ¿Cómo? A través de la obra creadora. Si nosotros no le atribuimos, nosotros no creemos en que Jesús estaba desde el principio, entonces no le vamos a creer a Juan 1:1 cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros hilamos ambas cosas y podemos decir que realmente Jesús estaba presente desde el principio. Amén. Y esos son textos que quizá ya los hemos escuchado mucho, pero de todas maneras debemos de tenerlo en nuestra mente claramente. Entonces, Jesús se presenta como el sustentador del universo. Cuando nosotros vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vea qué bonito, hermano. Aquel día como que se me pasó por alto decirles esto. Cuando hablamos acerca de si las personas creen o no que esta es la palabra de Dios, y que Él es el creador y sustentador del universo, nosotros no podemos, como decía la hermana Wanda, no vamos a ponernos a discutir. Es más, creo que hablamos un poquito acerca de que la palabra no es para disensión, sino que cuando vemos la intención de la persona podemos decidir si vamos a discutir o no y discutir sanamente. Pero muchas veces las personas, especialmente aquellos que se inclinan más hacia la ciencia, niegan el que desde el principio Dios pone los fundamentos y bases de la ciencia que ahora es atribuida a los hombres. Y nosotros desde ese verso número 1 que vemos que en el principio nos está hablando acerca del tiempo. Creó, nos está hablando acerca de la acción creadora. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está el Hijo. Creó Dios los cielos, que es el espacio, y la tierra, que es la materia. O sea que todas esas bases de la ciencia de esta época, de la física, de la matemática, de la biología, que los hombres se atributan y que después dicen, no, pues si lo descubrió fulano, lo descubrió mengano, claro, lo descubrieron, mas no lo crearon. Ya había sido creado. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender, que todo fue creado por nuestro Dios y que Jesús estaba presente en el momento mismo de la creación. ¿Y sabe qué es lo más importante de eso? Que estaba presente, que creó, pero que Él también es sustentador, porque hablamos que había, si hay una creación tan especial y tan perfecta, entonces es que hubo un diseñador perfecto, y ese diseñador perfecto pues es nuestro Dios, que nos sigue sustentando aún en este tiempo, más de 6,000 años después de la creación. ¿Qué le parece a usted eso? Es maravilloso el que nosotros podamos decir que servimos a este Dios. Amén. Entonces, Colosenses capítulo 1, y me gustaría que lo abriéramos. Yo aquí traigo unos textos de la Biblia que ya los traigo listos para no estar buscando. Y dice Colosenses 1, capítulo 1, versos 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados. Oiga, hermano, esto no es pequeño, es que esto no es que nada más creó los cielos y la tierra, pero también dice que todas las visibles y las invisibles. O sea que todo lo que usted y yo no podemos ver, Él lo creó. Todo lo que el ojo humano no sabe dónde está, Él también lo creó. Sean, dice, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. O sea que Él es el sustentador de todas las cosas, de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces acá está San Juan 1:1 que les comentaba anteriormente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ok, entonces si estamos presentando su obra creadora, entonces nosotros también podemos ver cómo la Biblia dentro de su temática nos presenta a Jesús como el supremo gobernante del mundo, el supremo gobernante del mundo. Si nosotros vemos desde el principio, allá desde Génesis, después de ser creado el hombre, nace en el corazón, no nace, sino que Dios pone en el corazón del hombre el adorarle, el presentarle sacrificio a Él. Hay algo que es implantado en el corazón del hombre por medio de Dios, el cual reconoce que Dios es su Padre. ¿Ok? Este es un concepto que es nato. Por eso es de que la Biblia dice de que nuestra alma gime con gemidos indecibles, ¿ok? Porque tenemos un alma que es espiritual y que reconoce que hay un ser supremo. Por eso es que nosotros vemos las cantidades de religiones que hay y que muchas veces dicen algunos, no, es que todas las religiones llevan a Dios. Pero lo dicen así, no me voy a meter en el concepto, sino que me voy a meter nada más en lo que ellos dicen, y lo dicen porque todos poseemos esa parte espiritual que busca a un ser supremo. Entonces, desde el principio de la creación se reconoce a la soberanía de Dios, pero el propósito de Dios para con su Hijo es que la humanidad reconozca la soberanía del Hijo. Entonces, en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, busque por ahí en su Biblia, Filipenses capítulo 2. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerde, estamos hablando acerca de que de que Jesús es el supremo gobernante del mundo. Si nosotros lo vemos, lo podemos ver en la Biblia cuando la leemos. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese. Nosotros vemos acá como hay unidad entre el Padre y el Hijo, tanto que Jehová mismo le está otorgando al Hijo el que éste sea el supremo gobernante y que ante él se doble toda rodilla. Ahí vemos nosotros la unidad que hay en la Biblia y en la Trinidad divina entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no andan como nosotros muchas veces metiéndonos así como zancadilla,
como que así, para que aquel no camine, para que aquel no progrese, para que aquel no salga adelante. Aquí no vemos nosotros esto en cuanto a lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Aquí vemos que Dios mismo le está entregando al Hijo, le está entregando al Hijo esta potestad. Amén. Entonces, el supremo gobernante del mundo. Oiga, entonces, como parte del supremo, como parte del propósito de Dios de entregarle esto, y nosotros lo vemos en la escritura, Dios ha permitido, hermano, porque usted me puede decir, pero bueno, pero si Dios le ha entregado todo esto a Dios, ¿cómo es posible que Él ha permitido que hayan otros gobernantes? ¿Por qué no somos gobernados nosotros por Jesús? Y que Él esté como el pueblo de Israel deseaba que viniera un gobernante, alguien que viniera vestido como rey, que vistiera de púrpura, que se sentara en un trono, que tuviera un palacio y que tuviera todo aquello que era representativo del culto de aquella época o de esta época o de una persona que estuviera en eminencia. Pues bueno, Dios ha establecido, Dios ha permitido, pero junto con lo que ha permitido también da una promesa para los últimos tiempos. En aquel tiempo en el cual Jesús va a venir a establecer su reino milenial, ¿ok? Y algún día nosotros lo vamos a ver, que Él venga en un caballo blanco. Y entonces ahí nosotros vamos a ver que las promesas son cumplidas. Pero mientras tanto, nosotros hemos visto una gran cantidad de imperios. Los imperios de la antigüedad, si usted se recuerda, cuando ha leído la palabra, usted se podrá acordar que primero se estableció Asiria. Luego Asiria fue dominado por Babilonia. Luego Babilonia fue dominado por los medos persas. Luego los medos persas fueron dominados por los griegos. Luego los griegos fueron dominados por los romanos. Y luego los romanos, pues hasta ahí ese fue el último imperio que nosotros conocemos. Pero luego han venido diferentes dinastías, reyes y ahora presidentes. Dios los ha permitido, pero todo eso es limitado. ¿Hasta qué? Hasta que llegue ese reino celestial. Vamos a leer en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Vamos a buscarlo aquí porque esa sí no la tengo. O si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. ¿Lo tiene alguien? ¿Te dijo 7:14? Sí. Ok, yo lo tengo. 13 y 14. 13, ok, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermoso. Oiga, qué bello. Ah, Qué bello. Y aquí estamos hablando, ¿qué hablábamos? Reinos terrenales que han pasado, todos han sido suplantados por otros. Siempre vino uno más fuerte. Siempre vino uno que podía más. Siempre vino uno que tenía más armamento, que tenía más milicia, que tenían los mejores, la cantidad más grande. Pero hay uno al cual le fue dado. ¿Quién se lo dio? Se lo da el Padre. Es algo que el Padre le ha otorgado al Hijo. Oiga, esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso y es lindo que nosotros como iglesia del Señor lo veamos, como esa unidad entre el Padre y el Hijo. Y esa unidad es la que deberíamos nosotros tener, o lo que debe, o lo que quiere Dios que nosotros tengamos. Amén. Y que nosotros veamos cómo esa unidad dice que le está entregando
el dominio, le está dando gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que nunca será destruido. Oiga, estas son promesas tremendas en el Señor, tremendas. Entonces, no solamente es Cristo el Rey que gobernará todas las naciones, sino que gobernará en el trono de David. ¿Se recuerda cómo las promesas han sido de que él recibiría un reino que será sempiterno? O sea que por toda la eternidad. Entonces, Lucas capítulo 1, versos 31 al 33. Si puedes leérmelo, Jorge, por favor. Lucas 1, 31 al 33. Dice, mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¿Esa ¿Esa era? No. creo que no era mi lectura. 31. Lucas 1, 31. ¿Era Lucas o...? Sí, me parece que era Lucas. Lucas Sí. 1, 31, 33. 31, 33, pero... Y yo creo que tengo mal la cita. Y no No, yo soy 31, 33, voy. Ok. Ahora sí. 30, dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. tendrá fin. Entonces Ahora él sí. volverá y reinará sobre todo el mundo, incluyendo sobre Israel, ¿ok? Sobre Israel. Y tendrá también soberanía sobre la iglesia, y eso lo podemos leer en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Vamos a ver si lo cargo, si lo tengo. No, no tengo esa cita. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén, aquí lo tengo. Efesios 1, 22 y 23. Ok, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cómo? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, muy bien, hermana, gracias. Soberanía sobre la iglesia le es entregada a él. Y luego, vamos a Efesios 1. oh, aquí estaba. Y sometió todas las cosas bajo su pie. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquel día yo les hablaba acerca del término iglesia. Y es la razón por la cual lo puse el texto acá. Porque en estas versiones, de hecho, la Reina Valera 1960 ya incluye la palabra iglesia. Luego en la versión que yo les mandaba y les hablé aquel día también, la Peshitta, que todavía es más cercana a las traducciones originales, incluye ya también la palabra iglesia. ¿Y por qué es que se incluye la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego, del griego eclesia, que se traduce después al latín eclesia. Entonces, de allí viene la palabra iglesia. Y estas traducciones ocurren
al principio, como por allá por el año 300 después de Cristo. Entonces es de las más cercanas a las traducciones originales y por tanto las traducciones como la Reina Valera la han aceptado. Entonces ahora, como hemos hablado anteriormente o quizá usted va a escuchar, hay personas que dicen que la palabra iglesia no se debe de utilizar, pero si estamos utilizando la Reina Valera y las traducciones que están más cercanas a los escritos originales y nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, entonces pudiéramos aceptar estos términos porque toda esa parte de la escritura fue escrito en griego. Entonces el no aceptar este término para nosotros sería como no aceptar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir congregación. Entonces, si usted tiene algo en contra de la palabra iglesia, entonces llámele congregación, pero en la Biblia dice iglesia. Amén. Así que solamente para que lo tengamos ahí como trasfondo. Ok, luego también dentro de la temática del Antiguo Testamento, nosotros encontramos a Jesucristo como el verbo encarnado. El verbo encarnado. Entonces, nosotros la Biblia nos enseña que a Dios nadie lo ha visto, ¿sí o no? Que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, la Biblia también nos enseña a nosotros que Dios es espíritu. También la Biblia nos habla a nosotros en otros versos de que cualquiera que nadie ha visto a Dios y que haya muerto, que no haya muerto. Pero luego hay personas que dicen, bueno, pero a Moisés le permitió ver sus espaldas. Entonces, Abraham vio al ángel de Jehová, de hecho lo visitó en su casa y la Biblia nos dice que algunos eruditos dicen que ese era Dios mismo. Entonces, nosotros podemos ver personificaciones de nuestro Dios, nosotros podemos ver cómo Él se muestra o se revela de diferente manera, pero en su forma física nosotros nunca lo hemos visto. Pero Él viene y envía a Jesús para que nosotros le conozcamos a Él. Y a través de nosotros conocer a Jesús, nosotros estamos conociendo la sustancia de Dios. Entonces, a través de nosotros conocer a Jesús, podemos observar, conocer, experimentar los atributos de Dios. ¿Ok? Los atributos de Dios. Mediante Jesucristo, los hombres pueden conocer a Dios de una forma más precisa y detallada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la escritura, usted tiene experiencias sobrenaturales. Es más, yo estoy seguro que aquí en este grupo y en los que nos van a ver después, hay personas que con solo leer la palabra del Señor han sido restaurados, han tenido una experiencia con Dios. Dios se les ha mostrado a su corazón. Yo he conocido, tuve una pastora con la que me congregué como 1 año y medio, 2 años, que ella dice que ella no fue a una iglesia a un culto y que allí le predicaran y que allí ella hiciera la profesión de fe, sino que ella en su casa, leyendo la escritura, ella de repente sintió que eso que estaba leyendo le estaba hablando a su espíritu y allí cayó rendida a los pies de Jesús. Dios hablándole a ella, Dios mostrando su atributo, el amor de Dios hacia ella. ¿Ok? Entonces, muchos de nosotros hemos conocido a Dios así, pero otros necesitamos leer de Jesús, que nos hablen de Jesús, que nos presenten a Jesús, caminar con Jesús y a través de eso conocemos a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, recuerden, estamos hablando de Jesucristo como el Verbo encarnado. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, Oiga, qué lindo esto. Y nos lo está diciendo bien específicamente la palabra. Los atributos de nuestro Dios que usted puede observar. Hay atributos, hermanos, que son morales, y usted esto los ha leído, los ha estudiado, los ha experimentado, los ha quizá aprendido de memoria. Usted pues ya los conoce, pero yo se los voy a recordar. Los atributos morales de Dios es su justicia, es justo. Él es bueno, Él es amor, Él es misericordioso y clemente, Él es fiel, es la verdad, es paciente y clemente, es compasivo. Pudiéramos pasar, hermano, aquí muchas horas teniendo un tema de conversación acerca de cada uno de estos temas o de todos estos atributos, o pudiéramos tener diferentes enseñanzas o predicaciones acerca de ellos mismos. Pero lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que todos estos atributos morales de Dios estaban encarnados en la persona de Jesús. Por eso es que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros no podemos más que rendirnos a los pies de Jesús, porque vemos esos atributos manifestados en su persona a través de todas las acciones que Él hace en un ministerio de 3 años. Ahora déjeme que yo le diga, estos atributos morales de Dios están inmersos en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros están estos atributos morales de Dios. Todos ellos están. Todos nosotros somos capaces de ser justos. Todos somos capaces de ser buenas personas. Todos tenemos la capacidad de ser fieles. Todos tenemos la capacidad de ser personas que hablemos verdad. Todos tenemos la capacidad de ser pacientes, de ser clementes, de ser compasivos, de ser misericordiosos. Todos tenemos la capacidad de ser buenos para con los demás. Todos tenemos la capacidad y el don que Él dice que debemos de perseguir más que todos los dones, y es el don de la bondad. Todos tenemos esa capacidad. ¿Por qué tenemos esa capacidad? Porque la Biblia misma nos enseña que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Oiga, qué tremendo. Que no solamente usted puede decir, no, esos atributos solo los tenía Jesús, porque Jesús es el Verbo encarnado. No, porque allá en el libro de Génesis capítulo 1 dice que Él creó al hombre, a su imagen y a su semejanza lo creó. ¿Sí o no? Entonces, si Dios hizo eso, quiere decir que todos esos atributos morales que tiene Dios, los tenemos usted y yo. Esas capacidades que tenía Jesús o que tiene Jesús, las tenemos usted y yo. Ahora, lo que sí usted no puede decir y nosotros no tenemos son los atributos exclusivos de Dios. Los atributos de la deidad, esos no los tenemos. Amén. Y en esos atributos está que Dios es omnipresente. ¿Quién de ustedes puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? Mire, yo he tratado, hasta en 3 he tratado, pero no puedo, solo puedo estar en uno. No podemos, quisiéramos, pero no podemos. ¿Quién de nosotros quisiéramos saberlo todo? Algunos nos creemos que sabemos todos y no somos humildes y no le damos el crédito a los demás y siempre somos el que más sabe, el que tiene que decir la última palabra. Él sabe lo todo, o no conoce a algunos así usted. Algunos
Entonces uno dice, ve, este omnisciente se ha hecho, este ya tiene un atributo divino, pero no hay, solamente Dios tiene ese atributo omnipotente que todo lo puede. Una de las deficiencias del ser humano es que tenemos límites y por eso es que cuando usted se cree el superhombre, la superwoman, no hay, nosotros no lo podemos todo, él lo puede todo y por eso es que nosotros traemos nuestras debilidades delante de él, las presentamos delante de él y le decimos, Señor, yo no puedo, tú sí puedes con esta carga que yo llevo. Tú sí puedes llevarme al otro lado. Tú sí me puedes ayudar a atravesar este túnel por el cual estoy pasando en este momento, porque Él es omnipotente. Amén. Él todo lo puede. Trascendente, que todo lo trasciende. Pasa a otras dimensiones. Usted y yo no podemos hacer eso. Oiga, quisiéramos. Yo como quisiera. Pero no puedo. O eterno. ¿Quién de ustedes, hermano, tiene eternidad? Miren, nosotras las mujeres, ni aunque compremos, nos pongamos aquí, nos den el secreto de la juventud, nos van a dejar de salir arrugas. Nos van a salir, aunque nos pongamos las máscaras y parezcamos la momia de Guanajuato, no vamos a cambiar, ¿ok? Nos vamos a ver bonitas, preciosas en el Señor, pero no somos eternos. Algún día todo, la segunda ley de la termodinámica dice que todo está en decadencia. Todo va en decadencia y eso es así. Dios todo lo hizo bueno, pero el pecado se introdujo y al introducir el pecado también se introduce lo que los científicos le llaman la segunda ley, pero Dios le llama pecado y como eso está, todo va decayendo. Amén. Aunque hagamos, no somos eternos, no somos eternos. La inmutabilidad. Oiga, ¿quién de usted, si le pellizcan, no se mueve? ¿Quién de usted, si le dan una bofetada, se queda ahí tranquilo? ¿Quién de usted, si lo miran mal, no siente? ¿Quién de usted, si hablan de usted, si algo que no es cierto y hasta lo que es cierto, le molesta? Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque en la carne sentimos, porque la carne, hermano, mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, dice la Biblia que el espíritu busca hacia arriba y la carne busca hacia abajo. Entonces nosotros nos vamos a inmutar por diferentes situaciones que pasan a nuestro alrededor, que rodean nuestra vida, porque no tenemos los atributos exclusivos de Dios. No tenemos los atributos de la divinidad, de la deidad. Amén. Dios es perfecto y es santo. La Biblia dice, nos demanda, sed santo porque yo soy santo. O sea que la Biblia nos manda a nosotros que seamos santos. Podemos buscar la santidad. Es más, dice buscad, porque como Él sabe que la tendencia de nosotros es a no ser santos. ¿Ok? Entonces Él dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Él dice que la busquemos porque podemos encontrar esa santidad, podemos llegar a un punto en el cual nosotros estemos caminando hacia la santidad. Entonces, y la perfección. Pero este es un proceso y en algún momento vamos a poder llegar a eso y podremos quizá decir ya somos santos, pero no lo somos aún. Estamos buscando y todos los días es un proceso que estamos constantemente buscando la santidad. Él es trino y es uno a la vez. Es trino y es uno a la vez, porque cada uno actúa como una persona individual, pero también tiene diferentes manifestaciones y son uno porque es Padre, uno porque es Dios y son tres porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo y operan en conjunto. Nosotros lo hemos visto en la palabra. Entonces, esos son los atributos que tiene Jesús que nos muestran al Padre porque Él es el verbo encarnado que nosotros vemos desde el principio de la Escritura hasta el final del Apocalipsis. Amén. Y mire, por eso es que es bien importante, hermanos,
Y yo siempre, hay hermanos que me preguntan que por qué, yo a veces me pongo a desglosar algunos textos bíblicos para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué hago eso? Porque, hermano, es bueno que nosotros hagamos un estudio concienzudo de los versos y que cuando presentemos alguna clase lo hagamos de manera expositiva. ¿Qué es expositivo? Que usted va desmenuzando los textos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando usted puede ver a Dios. Ahí es cuando usted puede encontrar los atributos de Dios. Dime, Wanda. No, que termina siempre la línea de pensamiento, aunque me vea que levantó la mano. No quiero interrumpirte. Es que quería dejarte saber que una vez en este proceso de identificar la Trinidad de Dios, yo me encontraba en una encrucijada donde yo no sabía a quién de las tres personas del Espíritu Santo dirigir mi oración, porque según mi experiencia y según me enseñaron, el Padre ha sido el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Uh-huh. Y entonces Cristo es el redentor que nos redime. Uh-huh. Y el Espíritu Santo es aquel que nos santifica. Ajá. Ahora, a estas alturas, me es inmaterial, ¿verdad? Las funciones que comparten, porque una cosa son atributos y otras cosas son las funcionalidades de, vamos a decir, cómo la Trinidad o Dios, Elohim, decide hacer las cosas. Uh-huh. Y yo lo que resolví ha sido dirigirme primeramente en oración a nuestro Señor Jesucristo, porque es a Él donde nos dicen en el Nuevo Testamento que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, pues al Padre, en nombre del Hijo. Exacto. Uh-huh. Por lo tanto, los tres están. Amén. Y cuando tengo un deseo de algo muy particular que yo sé que es obra del Espíritu Santo, porque el mismo Señor viene y nos dice, mira, es menester que yo me vaya para que venga el Consolador, uh-huh, su ayudador. Y cuando es una cosa de algo del emocional, en el sentido, tú sabes, espiritual, uh-huh, pues yo me dirijo al Espíritu Santo. Mira, Espíritu Santo, el Señor me dijo que viniera donde ti. Y no tengo problema. Uh-huh. Yo sé que los tres me están escuchando porque son uno. Amén, amén. No hay conflicto entre ellos. No. Lo que pasa es que muchas teologías se han hecho donde Jesus only, no, todo es Jehová, o todo es el Espíritu Santo, Pentecostés. Uh-huh. Pues siguen tratando de dividir una célula que tiene varios compuestos, pero sigue siendo una célula. Uh-huh. Ese es el misterio, ¿ves? Y yo lo que quería compartir eso, porque a la hora de la verdad, a veces mucho conocimiento, como has comentado, embrutece a uno. Porque, ¿verdad? Y yo me encontré en ese dilema. Y tú no sabes cuánto eso me atribuló. Cuando yo veo a personas más jóvenes buscando respuestas a sus preguntas y sus inquietudes y cómo orar más eficientemente, vas a la segura reconociendo Dios en sus diferentes virtudes, atributos, como le señalan aquí, y también como dice la Escritura, que Él hará conforme a nuestra necesidad, así no a nuestros caprichos. Uh-huh, uh-huh. Amén. Solamente quería añadir eso. No, muchas gracias. Gracias por el comentario y realmente muchas veces hay tantas ideas que escuchamos, hay tantas, porque son doctrinas a veces que las personas forman, y nosotros por eso es que yo siempre aconsejo que leamos la Escritura, oremos antes de leerla. Oremos, no se puede nada más ponerse a leer, y voy a poner el dedo aquí y donde me abra, ahí es que Dios me está hablando. Eso es
Eso no es un estudio de la palabra del Señor. Es bueno hacer un estudio un poco estructurado de la palabra del Señor para que nosotros vayamos encontrando y siempre aunque solamente la escuchemos, yo acostumbro mucho a escuchar la palabra del Señor en mi carro. Y siempre se aprende algo más, algo diferente. Pero en cuanto a conceptos, hermanos, de la Trinidad, acuérdense que hay temas en los cuales si nosotros no estamos seguros, puede peligrar la salvación. Y por eso es de que si nuestra fe está fundamentada no solamente en Jesús, sino que en lo que es Dios. Y Dios son las tres personas. Amén. Entonces debemos de tener esos conceptos bien claros, en qué creemos, en qué estamos fundamentados, y cuando ya hayamos arribado a una conclusión, que nadie nos mueva de allí. Ahora, tampoco nos volvamos testarudos, sino que la Biblia, los estudiosos nos hablan acerca de que aquella persona que estudia la palabra debe de ser dócil y dejar que la palabra misma le enseñe. Amén. Dócil. Entonces vamos a seguir. Jesucristo como Salvador nos es presentado en la Escritura, y nosotros, muchas personas creerán cuando se les pregunte, ¿usted cuál cree que es el tema de la Biblia? O la salvación. Pero la verdad es que no es la salvación, es Jesucristo mismo. Es Dios presentándonos a su Hijo, y dentro de lo que es el Hijo se nos presenta como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de esa salvación, necesidad que nos es presentado desde Génesis 3:15, la simiente prometida. ¿Ok? Génesis 3:15, la simiente prometida. Luego nosotros vemos allá en Isaías capítulo 53, versos 4 al 6, nosotros podemos ver cuando la Biblia nos habla acerca del siervo de Jehová, Unos versos muy hermosos que me gustaría que alguien me lo leyera. Hermana Sarita, ¿puede leer Isaías 53, versos del 4 al 6, por favor? Claro que sí, hermana, déjeme buscarlo y con Amén. gusto. Claro, amén. Amén. Isaías 54. 53. 53. Del 4 al 6. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros ¿o solo era hasta el 5, hermana? No, hasta el 6. El 6, amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén, amén. Entonces Jesucristo como Salvador. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versos del 25 al 27. Astrid, si estás por ahí, ¿lo puedes leer, por favor? Ahorita lo busco. Dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día,
Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Aleluya. Oiga, ¿qué más nosotros queremos, hermano? Y nosotros, y textos como esos, usted puede ver cuando acá en mi bosquejo, en donde dice sacrificio por el pecado, hay una gran cantidad de versos que nosotros pudiésemos escudriñar con respecto a cómo es Jesucristo presentado a través de toda la Biblia como Salvador. Amén. Entonces, ahora otro de los temas que nos presenta la Biblia es la historia del hombre en la misma. La historia del hombre. Y nosotros podemos ver que la Biblia nos habla acerca del hombre y de su historia o del principio de los inicios del hombre desde su creación. Desde allá, desde Génesis, nosotros vemos, o sea, y no sé si usted se habrá preguntado, pero ¿qué necesidad tenía Dios de haber creado a un hombre? ¿Cuál era la necesidad de Dios de crear un hombre? ¿Cuál era la razón? ¿Será que Dios necesitaba esta complicación? 7 billones de personas en el mundo somos ahora, 7.3 me parece. Una gran cantidad que nos hemos hecho y cada uno representamos un problema. Oiga, nosotros los que tenemos 2 hijos, no sé si queremos tener más, pero con 2 decimos es mucho. Los que tienen 3, hasta ahí. Los que tienen 4, hasta ahí. Y ahora nuestro Dios, creador del universo, crea a un hombre. ¿Cuál habrá sido el propósito de esto, de esta creación? ¿Qué era lo que Dios quería? Bueno, los estudiosos de la Biblia han llegado a la conclusión de que Dios crea al hombre para la glorificación de él mismo, para su gloria, pero entonces esto viene y trae la palabra. Entonces Dios es un egocentrista, es alguien que le gusta que lo estén alabando. Bueno, si usted fuera Dios, no le gustaría eso. No es bueno que nosotros nos pongamos a alabarnos a nosotros mismos porque nosotros no somos dioses. ¿Ve? Y muchos aún, aunque no somos dioses, a muchos de nosotros nos gustan que nos alaben. Casi a todos nos gusta, lo hiciste bien, ay, qué bueno. Y si no le pone la mano aquí en la espalda, usted se siente que, uy, ni me dijo nada la hermana. Nos gusta que nos alaben. Y nosotros con esta humanidad, y no somos Dios, no tenemos pero ni un atributo de Dios, ni uno de todos los que leímos anteriormente. Entonces Dios tiene todos los derechos de formar y de hacer a quien Él quiera. Primero hizo a los ángeles. Los hizo allá en el cielo, donde Él estaba, en su trono. Y los hizo, dice la Biblia, nos habla acerca de los principados. Todo eso fue formado antes de la creación de este mundo terrenal. Y estos fueron creados para la adoración de nuestro Dios. ¿Ok? Pero nosotros, ese es tema para otro día. Pero, aunque dice, acá he escrito, aunque la Biblia ha sido fundamentalmente formada para la glorificación de Dios, también presenta la historia del hombre en estrecha relación a este propósito. La escritura considerada como un todo contiene un plan de Dios y un propósito para la raza humana. Nosotros hemos observado que Dios no se puso a crear sin un orden, sino que todo fue producto de un plan y un propósito. Creó en orden porque en esa creación iba a poner al ser humano y el ser humano iba a ser sustentado por la misma creación. En aquella creación Dios pone los elementos específicos y necesarios para que la raza humana subsistiera. Oiga, es un Dios cuidadoso, amoroso y responsable con lo que crea. Amén, responsable. En el Nuevo Testamento emerge otra importante división de la humanidad. Esto es la iglesia como el cuerpo de Cristo, comprendido tanto a judíos como gentiles, quienes creen en Jesucristo como su Salvador. Yo tengo por acá
una línea de tiempo que les quería mostrar. Ok, en el principio, quizá no lo puede leer desde donde usted está. Quiero ver, lo voy a hacer más grande. En el principio, nosotros vemos que acá existe la creación de Dios. Hace más de 6,000 años que Dios creó el mundo. Entonces nosotros vemos acá si fuese años como los nuestros, pues en el año 1 Dios hace la creación. No sabemos qué pasa cuánto tiempo ocurre entre un año y entre un día y el otro. Podrían ser días de 24 horas, podrían ser 1000 años entre cada día. Nosotros no lo sabemos, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos dice que en el 6º día Dios crea al hombre, ¿ok? Lo pone en el huerto del Edén y después nosotros sabemos que ocurre lo que es la caída. Recuérdese que estamos hablando, en este punto estamos hablando de el ser humano como parte de la temática de la Biblia. Entonces Dios viene y pone en el huerto del Edén al hombre y el hombre peca. Al pecar, se rompe el puente de comunicación entre el hombre y Dios. Y Dios viene y trata de reconstruir este puente, dando la promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Pero después nosotros vemos cómo el pecado desde este momento se introduce y es imitado, o los seres humanos subsiguientes a nuestros padres originales, Adán y Eva, comienzan también a pecar. Vemos el pecado en Caín y Abel, en Caín para con su hermano Abel. Luego nosotros vemos cómo el mundo se corrompe de tal manera que es necesario que nos llegue lo que fue, la Torre de Babel. Nosotros vemos que el mundo se corrompe aún más y es necesario el diluvio. Luego Dios hace un pacto con la humanidad. De ahí, después del diluvio, con los 3 hijos de Noé, y comienza una vez más Dios su trato con el hombre. Y así vemos cómo no solamente para allí, sino que acá en esta línea de tiempo, usted ve que desde la creación hasta el momento justo antes del llamado de Abraham ocurren 1250 años de historia bíblica, de historia en el cual Dios está tratando con la humanidad. Dios está tratando con el hombre porque no lo deja desamparado en ningún momento. El hombre peca y Dios lo levanta. El hombre peca y Dios envía alguna solución para que éste se levante. Y también Dios nos muestra a nosotros los diferentes atributos. Vemos que muestra el amor, pero también lo vemos como muestra su severidad. Vemos el carácter de él. Vemos las diferentes manifestaciones de ese carácter de Dios. Amén. Entonces, después, en la siguiente línea de tiempo, nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham. Y en Abraham, Dios se hace un pueblo para sí mismo, ¿ok? Dios se hace un pueblo, lo escoge dentro de todas las naciones paganas de aquel tiempo, porque ya existía el paganismo, ya existían los que se llaman gentiles. Entonces, Dios escoge a Abraham y comienza un trato cercano, íntimo, con la descendencia de Abraham, porque de allí a él le ha placido hacerse un pueblo que le adore. ¿Por qué es que Dios siente la necesidad de que le adoren? ¿Por qué Dios, mis hermanos? Porque es Dios y en su soberanía Dios merece la adoración. Y cuando usted lo reconoce a él como Dios y su manera especial en que trató con los diferentes, muchos le llaman dispensaciones, pero las diferentes eras de la historia bíblica, usted puede entender que Dios nunca se desatiende del ser humano y de lo que él creó. Amén. Tan es así que nosotros vemos que es fiel a sus pactos, les anuncia que van a ser llevados cautivos a Egipto, están 400 o 430 años cautivos, les manda un libertador a Moisés, después del libertador
por acá, aquí está Israel que viaja a Egipto y es la historia de José que se van, se establecen ahí 70 personas de la descendencia de Jacob, sin contar las esposas y los hijos. Luego cae acá a los 430 años, envía a Moisés, Moisés los saca de ahí, andan 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida y comienza otra decadencia en el pueblo de Israel. Una decadencia espiritual, pero no es una decadencia en la cual Dios los abandona, sino que les envía profetas y profetas a anunciarles que si no corrigen su forma de vivir, Él los va a castigar y van a ser llevados cautivos. Y eso también sucede. Son llevados cautivos los de Israel por Siria y los de Judá a Babilonia, 70 años. Luego regresan convertidos, arrepentidos, celosos de la palabra del Señor. Y estos vestigios de celo nosotros los vemos en el Nuevo Testamento, cuando ellos comienzan a valorar a Dios, pero de una manera celosa y también extremista. Pero nosotros en ningún momento vemos que Dios abandona su creación, sino que Dios sigue tratando con la raza humana hasta este momento que usted y yo estamos viviendo. Dios sigue tratando con nosotros. Dios no se ha desatendido de nosotros en ningún momento. Entonces, mis hermanos, ese es bien importante que usted no pierda de la mira el hecho de que la Biblia en todo momento nos habla de que Dios está tratando y está cuidando de nosotros en todo momento. Y no solamente del área espiritual, no solamente está interesado en que el alma nuestra algún día cuando nos vayamos de acá, cuando Él venga o nos muramos y nos levante, vayamos al cielo, sino que Él está interesado en sustentarnos en todo momento. Ahora, para finalizar, el propósito de Dios en la Biblia. El propósito de Dios en la Biblia. La Biblia es la manifestación de la gloria de Dios. Eso es, si lo pudiéramos sintetizar, la Biblia es la manifestación de la gloria de Dios. Para este propósito fueron creados todo lo que existe, hermano, ángeles. Fue diseñado el universo material, que es como un reflejo de la gloria de Él, y el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. En la inescrutable sabiduría de Dios, incluso el pecado fue permitido y provista la redención como una perspectiva hacia la realización de tal supremo propósito. ¿Qué quiere decir esto que les acabo de leer en resumidas cuentas? Que Dios no hizo nada por accidente. Todo lo que ha sido creado es parte de un plan supremo diseñado por Él. ¿Ok? Y todo es un reflejo, solamente un reflejo de la gloria misma de nuestro Padre Celestial. Él creó todo cuanto existe. ¿Con qué? Con esa inescrutable sabiduría que Él tiene. Y aquí nos está diciendo que dentro de todo lo, porque muchas veces a nosotros decimos, pero ¿cómo un Dios tan bueno pudo permitir el pecado? Pero hasta eso lo creó Él. ¿Y por qué lo creó? Porque no nos hizo máquinas, no nos hizo computadoras que funcionemos a comandos que nos den otras personas, sino que nos hizo personas con libre albedrío, que podamos decidir, que podamos decir, sí, yo sigo a Dios porque mi corazón porque he sido convencida de que Dios existe. Amén. Entonces Dios no hizo absolutamente nada por accidente. Todo lo hizo para cumplir su supremo propósito. Cuando usted le lleguen dudas de por qué un Dios tan amoroso permite el mal, permite el sufrimiento, permite que a nosotros nos pasen cosas que no deberían de pasarnos de acuerdo a la perspectiva humana, siempre piense que Dios es soberano y que Dios permite todo de acuerdo a su voluntad. ¿Será que Dios, como les decía anteriormente, es un egocentrista? De ninguna manera. Para Dios, el manifestar su gloria es expresar y revelar la verdad que tiene una infinita capacidad de bendición para las criaturas. ¿Cuáles criaturas? Usted y yo.
¿Por qué le puse criaturas? Porque somos creados. Usted no se hizo a sí mismo. Usted no nació del átomo, de la célula, de la explosión cósmica. Usted es una persona creada a imagen y semejanza de nuestro Dios. Un Dios infinito, absoluto y perfecto, que merece toda la gloria de parte de nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Pueden abrir sus micrófonos, hermanos. Quiero oírles, aunque sea un suspiro. Ella, claro. Amén, gloria al Señor. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Tremendo, se explicó todo muy clarito. Qué bueno, Sí. qué bueno. Qué bueno. Si en algún momento les queda alguna duda, pues me la hacen saber. Mira, yo te digo la verdad, esto me vuela los esprines porque estos son temas que es mejor uno callarse que expresar a veces las inquietudes bien profundas que podemos tener, porque mira, usted hablando y yo aquí, Señor, en este misterio, yo quisiera tener una forma de explicar o presentar que tú no eres egocentrista, porque a la verdad que si por mí fuera, yo no crearía nada, porque nosotros haríamos un reguero bien horrendo, pero que honestamente a veces uno no tiene respuestas lógicas para las cosas que son sobrenaturales. Amén. Dios es sobrenatural. En la encarnación de Cristo, mira que los científicos le han buscado las 5 patas al gato y no han podido. Amén. Y entonces, pues yo, en mi mente finita, en el sentido humano, ¿verdad? Yo personalmente lo veo que, Señor, si fuera de tanta esencia, en que yo tuviera respuesta para todo, entonces tú no harías falta. No, claro que no. ¿Para No. qué va a crear? ¿Para qué? Pero entonces yo digo, Señor, como hiciste la sanidad en mi pulmón izquierdo, que tú sabías lo que había ahí y tú sabías los procesos que me podían ser conducidos, no me dejaste saber de inmediato que tú estabas obrando a favor mío en el momento que me dan, ¿verdad?, los resultados de una prueba. Y entonces empiezo yo a hacer lo humano. Vamos a orar. Déjame no friquearme, como digo yo. Déjame no alterarme. Y entonces vengo y apelo a esa misericordia, a esa bondad de Él, a ese poder que dice en Isaías 53, ¿verdad? De que por sus llagas fuimos nosotros curados. No me quedaba de otra. Ya yo no estaba especulando si era o no era. Yo lo que estoy partiendo de Él es, punto, Él es. Amén, amén. Y hay veces que esa determinación de nosotros, cuando le damos mucho espacio al razonamiento lógico, que eso es una ciencia también, sabrán, y la enseñan y todo. Entonces yo dije, esto no es de razonamiento lógico, Señor, me voy a lo invisible, llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Espiritual por fe. Y honestamente es un reto. Ser cristiano, conocer de la Biblia, es verdaderamente aceptar que para todo no vamos a tener una respuesta. Amén. Y solamente la experiencia con Dios te va a afirmar que Él es real. Así y que es. con lo que uno recibe o deja de recibir, sabemos que tenemos que tomar una actitud humilde y agradecida. Por lo tanto, si en mis estudiantes, las personas que me, tú que llevas tantos años y tienes tantos años de estudio, y miren, los estudios es por el anhelo de yo siempre mantenerme enchufada con Dios. Y la verdad es que todos los días lo estoy conociendo más. Amén, amén. O sea que esto es un tema bien interesante. Yo estoy bien emocionada. Yo lo estoy disfrutando todito. Amén. No me perdonan la imprudencia, hermanos. No. Todo bien. Qué bueno.
Qué bueno. Y lo importante es que aprendamos y que exploremos estos temas. Quisiéramos pues darle más tiempo a ellos porque es tanto el material y tanto, increíble, se queda uno luego, ay, no dije esto, ay, hubiera dicho lo otro aquí, ay, cuando yo veo mis notas que no quisiera tener el teléfono abierto y luego por aquí abierto y todo, pero el tiempo es limitado y lo importante es que toquemos los temas. Y si en algún momento hay algo específico que quieren saber, me pueden escribir y yo lo toco. Si tienen alguna pregunta, yo lo puedo tratar de explicar la otra semana al principio de la clase también. Envíenos la clase, teacher. Amén, se las envío más noche. Claro que sí. Ok, solo me escriben en cualquier momento y me dicen yo la quiero y los agrego a la lista. Amén. Gracias. Pastora, le dejo el micrófono abierto para que usted continúe con la oración, las peticiones. Amén. No olvidemos, hermanos, que este sábado el Departamento de Salud va a estar cogiendo pruebas de COVID para todos aquellos que estén interesados de 9 a 12. Tenemos varios voluntarios, gracias a Dios por ello. Pero si usted necesita una prueba del COVID, puede ir allí, no lo van a tocar, no le van a hacer nada, solamente usted se queda en el auto, va a llenar una información, y entonces le va a tomar la prueba del COVID y después le van a dejar los resultados. Si usted está interesado, vaya por allí temprano, no se olvide este sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y van también a ofrecer bolsas de alimentos. Y este viernes hay una reunión también para los líderes. Perdón, no hay reunión este viernes, perdón. Pero ¿hay alguna otra petición? ¿Hay alguien que tiene una petición o alguna inquietud? Hable ahora. Sí, pastora, me fascinaría que pudiéramos incluir en nuestra oración los diferentes, ¿verdad?, ministerios que están colaborando el uno con el otro en lo que es nuestro quehacer como iglesia. Y para que Dios, ante esta situación de estar virtual en muchas cosas, podamos mantenernos enlazados con Cristo y con la congregación y ayudar al pueblo. Hay necesidades, hay fragilidad, y honestamente hoy el Señor me hablaba de amor. Me decía por su palabra amor, que una cuerda de 3 es más fuerte para romper. Por lo tanto, si nos unimos y hacemos esa cuerda con lazos de amor, con cuerdas de amor, el Señor va nuevamente a retomar su redil, que cada uno por razones diferentes, ¿verdad? Tú sabes. Pero yo siento una carga tremenda y yo me imagino que si yo la siento, ustedes como pastores tienen que estar 1 trillón de veces más pensativo en todo esto que está pasando, porque este fenómeno no es aquí nada más, es en Puerto Rico, es en China, en Japón. ¿Alguna otra petición? ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a orar, hermano. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu grande misericordia sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en esta noche tú nos has hablado, Señor, a través de tu sierva, Dios mío. Nos enseñas un poco más de tu palabra, Padre amado, estar cerca de ti, Señor, conocerte, saber y entender, Padre amado, que los planes y propósitos que tú tienes por nosotros, Señor, son grandes, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en la petición de la hermana Wanda, Padre, para que tú obres de manera poderosa. Tú sigas abriendo puertas, tú sigas abriendo canales de bendición para tu pueblo, para que sigas siendo unidos, Señor, para que el amor siga sobreabundando en nuestros corazones, y por los unos y por los otros, Señor. También te presentamos, Señor, la petición de una hermana aquí que la van a trasladar a Texas, Señor. Ellos son militares, Padre amado, para que tú cumplas el propósito en todo esto, Señor.
Y todas estas peticiones, Padre, que no se han mencionado, que son muchas, Señor, que lo sabemos, que las hay y las existen, Señor. Tú tomes control de cada uno, de todas y cada una de ellas, Padre amado, porque tú sigues siendo, Señor, el dueño y soberano de nuestras vidas. Bendecimos a nuestras hermanas, nuestros hermanos que estuvieron presentes en esta noche y prepáranos, Señor, en el resto de esta semana y lo que falta por hacer, Padre amado, que tú sigas poniendo tu mano poderosa, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, El Señor me les hermano. bendiga. Amén. Que les bendiga. Cuídense. Dios les bendiga. Les envío la clase Bye. más tarde. Bendiciones. Bendiciones. Igual. Dios les Bye. bendiga. Los espero la otra Amén, bye, bye. semana. Amén, amén. Amén.